Bienvenidos a un nuevo episodio sobre narcotráfico con perspectiva de género. Hoy hablaremos de un tema sensible pero necesario, el vínculo entre el narcotráfico y la participación de las mujeres en el mismo. Yo soy Seila. Yo soy Juliane, gracias por escucharnos una vez más. Y yo, Judy. Os agradecemos por acompañarnos en esta conversación que busca concienciar y reflexionar, no solo informar. Empezaremos con la mirada que la sociedad tiene sobre las mujeres involucradas en este mundo. Si hay un lugar donde el narcotráfico y la trata de mujeres se ha convertido casi en producto, es el cine. Desde Hollywood hasta las series latinoamericanas, estas temáticas aparecen constantemente, pero no siempre de la forma más ética. Sí, totalmente. Estoy pensando en narcoseries como Narcos, Sin tetas no hay paraíso o también El patrón del mal. En muchas de ellas el narcotraficante se convierte casi en un héroe, ¿no? Alguien que admiras por su poder o su inteligencia, aunque sea un criminal. Bueno, y lo peor no es cómo aparecen los hombres, sino cómo aparecen ellas. En muchos casos suelen estar sexualizadas, se las considera como víctimas silenciosas o simplemente como acompañantes del jefe. Peor aún, son como parte del ambiente, sin cuestionar realmente su vulnerabilidad, su posición o si es por decisión propia o no. Aunque su participación ha sido mayoritariamente en niveles más bajos y poco violentos, es decir, transportando sustancias, como mulas, vendiendo pequeñas cantidades o incluso muchas veces actúan como intermediarias por encargo de figuras que obviamente son más poderosas que ellas. ¿Vosotras qué pensáis sobre esto? Yo la verdad es que creo que las mujeres las tratan como un trofeo, como un producto, que es algo muy marcado. Por ejemplo, en la serie de La Reina del Sur, no sé si la conocéis, cuenta la historia de Teresa Mendoza, en la que se le ha dado ese protagonismo como líder del narcotráfico. Pero ¿estamos frente a un cambio de representación o simplemente ante nuevos estereotipos disfrazados de empoderamiento? Porque la realidad es que pocas veces se profundiza en lo que realmente viven. No vemos ni sus traumas, ni sus miedos, ni su lucha por escapar. Vemos más bien la estética del crimen. Claro, al final es que esa estética es la que vende, y vende mucho. Vende droga, vende lujo, sexo, poder, dinero. El cine muchas veces romantiza todo esto y aunque puede que haya una crítica detrás, no siempre es clara. Y realmente también el mensaje que le queda mucho es: ser narco es un trabajo que da muchísimo dinero, no necesitas estudios, y a lo mejor estas mujeres están ahí porque quieren, sin a lo mejor pensar si de verdad realmente quieren, si tienen otras opciones. Sí, y a mí me preocupa cuando se normaliza el dolor. Muestra como una red delictiva o como si fuera parte del paisaje, es invisibilizar la realidad, ¿no? Porque detrás de esa escena de fiesta y excesos hay mujeres reales que han sido secuestradas y explotadas o también rotas emocionalmente. Claro, también además muchas veces lo que estamos hablando, se deja fuera la complejidad del problema. En la vida real no todo es o blanco o negro, muchas veces hay corrupción, hay pobreza, impunidad, instituciones fallidas, pero el cine lo simplifica o realza incluso esta violencia y comportamiento también para lucrarse igual que hace el resto. Pero chica, al final todo lo que estamos hablando no significa que no debamos hablar del tema de las películas, al contrario. Hay películas que lo hacen con mucha responsabilidad, como lo es la película María llena eres de gracia, en la que se muestran la migración, la explotación y la trata desde un enfoque humano. Sí, claro, hablamos de este enfoque humano, de que al final la mayoría vienen de contextos sociales desfavorecidos por la propia vulnerabilidad estructural, es decir, la pobreza, muchas veces no tienen acceso a un empleo formal, protección social, incluso tienen familiares a su cargo. Claro, el problema al final no es el cine, es cómo se cuentan las historias, desde dónde se mira o a quién se le da la voz. Se busca entretener o generar conciencia, porque una buena película puede ser una potente herramienta de verdad para cambiar miradas. O quizás el cine, aparte de entretener, debería respetar las historias reales que hay detrás de la pantalla. Pero después de todo esto, lo que entra es el rol del espectador, no creer lo que te cuentan sin preguntarte si es verdad o si tiene sentido. Preguntarse qué hay detrás de cada historia, quién gana con esta imagen, a quién se silencia, son preguntas al fin y al cabo fundamentales. Sí, y ya no solo en la serie o en el mundo del cine, esto es algo que ocurre en la vida real y de forma cotidiana, donde al final la mirada de la sociedad oculta a estas mujeres. Por ejemplo, un ejemplo súper claro, Guadalupe Fernández, que fue una mujer muy importante
en el mundo del narcotráfico, que tras haber trabajado más de 30 años para el Chapo y ser la mano derecha de uno de sus hijos, no se la conoce como a lo mejor públicamente se lo conoce a él. Sí, esta mujer, a pesar de tener un papel muy importante en la organización y ayudar a encarcelar a este después de estar 40 años en la sombra, no es reconocida públicamente como jefa de mercado. La historia de estas mujeres está recogida en el libro Narca, el ascenso secreto de las mujeres en cárteles de América Latina, escrito por Débora Bonello, por si alguno de los oyentes quiere investigar más sobre esto. Sí, claro. Lo que me estáis queriendo decir es que parece que las mujeres están allí por sus vínculos familiares, ¿no? Y son más visibles y son atractivas, reforzando estereotipos y prejuicios, a pesar de que ellos también entran a ese mundo por sus conexiones familiares. Y, sin embargo, su influencia es mayor o más importante. Sí, bueno, hablando de refuerzo de estereotipos, al final en esta misma historia aparece otra mujer muy importante, que es Emma Coronel, la esposa del Chapo, la cual fue vista durante todo el proceso judicial de su marido, incluso con familiares de otros narcos, y hasta 2021 no fue cuando se detuvo, es decir que... Pero Judith, tú me estás hablando de la mujer que se dijo que preparó un plan para sacarlo de la cárcel. Sí, bueno, esa era una de las acusaciones de la policía, además de que obviamente ella conocía todo el negocio de su marido, todas las ganancias que obtenía de él, y al final pues es eso, realmente está ahí por la belleza y cómo es una mujer, es buena y no conocía todo esto. A ver, todo lo que dicen es verdad, pero al final lo importante es ese tipo de casos, es la apariencia, o cómo se dice, que tenga la mujer, porque como he dicho antes, Emma Coronel era muy guapa y de menor edad que su marido, el Chapo. Incluso estos fiscales que acusaron a mujeres por temas de drogas y los abogados que las han defendido usan los estereotipos de género para pasar desapercibidas. Claro, al final es eso, se la conoce porque era guapa, era más joven y no se la empezó a investigar hasta un tiempo después. Bueno, en realidad los datos hablan por sí solos. En España, según el balance trimestral de 2024, fueron 21.523 delitos de tráfico de drogas, siendo más de 4.000 en Andalucía. Las cifras han aumentado más que en 2023. Todo esto a causa de los planes policiales, ya que en este ámbito se producen muy pocas denuncias. Y no sé si lo sabéis, pero entre ellas hay centenares de mujeres que actuaban como mulas y algunas bajo coacción. Bueno, y dejando de lado todo este tema del cine, series, películas, ¿alguna vez habéis escuchado hablar sobre el petaqueo? Yo de verdad no he escuchado mucho sobre eso. ¿Quiénes son o qué es el petaqué o cómo se llama? Petaqueo. Bueno, para que me entendáis, el petaqueo es otra actividad delictiva que también se enmarca dentro del mundo del narcotráfico, en la que ya que estas narcolanchas no pueden atracar para repostar gasolina por toda la persecución policial, usan otras embarcaciones en las que llevan las petacas de gasolina, que por eso se llama petaqueo, para poder abastecer a estas narcolanchas. Vale, ya lo entiendo más, pero si llevan tantos litros de gasolina en las lanchas supondrá un peligro también, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos llevan incluso más de 500 litros de gasolina y debido a esta cantidad incluso serían catalogadas como mercancía peligrosa. Y aún así no están penadas, solo cuando se pasa de cierto límite de dinero. También el tema de las personas que trabajan como punto. ¿Sabéis lo que es, no? Pero ¿tú te refieres a las personas que están en puntos concretos para vigilar si hay policía o si todo está saliendo bien? Sí, también se le suele llamar halcones, depende de dónde sea. Su función es vigilar, informar, alertar de los movimientos de la policía o de las autoridades, aunque también están como para observar a personas extrañas o vehículos sospechosos por si les están vigilando. Vale. ¿Pero qué edad tiene ese tipo de gente? Pues, por desgracia, muchas veces, por no decir la mayoría, incluso todos, son jóvenes, incluso casos de menores. ¿Por qué? Porque estos están más amparados por la ley y la mayoría de veces también captados por necesidades económicas, amenazas o simplemente porque viven en una zona que está muy dominada por el narcotráfico.
Bueno, entonces básicamente, para que lo sepáis, lo que pretendemos es investigar estas contradicciones. Queremos escuchar, entender y reflexionar qué papel juegan en realidad las mujeres en el mundo del narcotráfico, cómo las representa la sociedad y los medios, y sobre todo, qué nos dice esto sobre las estructuras de poder y de justicia. Buenas, yo soy María y me uno a este podcast para poder seguir entendiendo cómo el narcotráfico afecta de forma diferente tanto a hombres como mujeres. Y para ello vamos a contar en este episodio con un experto en el acompañamiento y análisis de estas situaciones que vinculamos al narcotráfico. Por motivos de seguridad vamos a distorsionar su voz y no vamos a mostrar su identidad, y su relato nos va a permitir acercarnos a una realidad que muchas veces está oculta o que ignoramos en los discursos oficiales. En primer lugar, para conocer un poco sobre la cercanía de esta persona, nos gustaría saber cuántos años llevas ejerciendo tu profesión. Bueno, pues llevo alrededor de unos 15 años trabajando en el norte de Marruecos. Y durante este tiempo en el que has estado trabajando en el norte de Marruecos, ¿recuerdas algún caso en referencia al narcotráfico o tuyo de algún compañero cercano? Pues bueno, no he trabajado en ningún caso como tal, pero sí he visto de cerca compañeros que han trabajado y han vivido en este tipo de situaciones. Y dentro de estas situaciones, ¿cuáles crees tú que son los métodos que más usan los narcotraficantes para poder mover las sustancias dentro de los países? Bueno, pues al fin y al cabo depende también de la zona de España a la que se intenta introducir la droga, digamos. Se usan varios métodos para la introducción de esta. Y si nos vamos, por ejemplo, a la zona del sur, se usa, sobre todo el método más usado son las narcolanchas y los contenedores que transportan los barcos, para luego poder traspasarlo por carretera. Incluso también se han dado situaciones que se han utilizado hasta avionetas para introducirlo en zonas norte de España. Otro método muy común y que el que vulgarmente la gente el que más conoce es el uso de aviones de turismo de pasajeros para introducirlo dentro de España, como puede ser, por ejemplo, a través de los turistas o los propios viajantes que llegan a España. Vale, como conocemos que estos propios turistas que tú has marcado y estos viajantes son muchas veces los utilizados para pasar esas sustancias, pero queremos saber cómo vosotros podéis detectar a estas personas que actúan como mulas. Bueno, pues principalmente hay varias formas de hacerlo. La principal es que primero se mira el país de procedencia de la persona, la ruta de viaje que ha utilizado, por cuántos países ha viajado hasta su entrada en nuestro país, y si esos países por los que ha transitado son rutas o zonas calientes de narcotráfico. También se observa mucho pues la forma de actuar de la persona, y luego a través de los dispositivos de los que disponemos electrónicos, como por ejemplo son los escáneres que hay en los aeropuertos o de las propias unidades caninas de las que disponemos en el cuerpo. Y aparte de estas estrategias que me acabas de comentar, ¿también tenéis algún perfil concreto de persona que actúe como mula o puede ser cualquier persona? Bueno, no hay un perfil concreto, como tal, aunque normalmente suelen ser mujeres las que realizan estas transportaciones de sustancias, debido a que al fin y al cabo la mayoría de las sustancias no vienen en las maletas como tal, sino viene introducida dentro del cuerpo de las personas, por eso reciben el nombre de mula. Y en las mujeres es mucho más fácil transportar porque es mucho más fácil introducirla a través de la vagina, tanto para su entrada como para su expulsión posterior una vez que llega al país. También suelen ser pues personas que suelen tener muchos problemas económicos o deudas con las mafias, y para subsanar estas deudas y estos problemas económicos que tienen, pues necesitan realizar este tipo de trabajo. Pues aquí también queda marcado cómo la desigualdad una vez más vuelve a afectar a las mujeres y suelen ser las más utilizadas como mulas. Y aparte de estos procesos y este reconocimiento, también nos gustaría saber los procesos que lleváis a cabo cuando detenéis a una persona por estar en posesión de droga. Bueno, pues el proceso que se realiza es el siguiente. Primero, pues obviamente la detención de la persona y la extracción de la droga y la sustancia que posee en ese momento, y se pone a disposición de la policía judicial. Tras esto, lo que hacemos con las personas es que realizamos una exhaustiva investigación pues, de la ruta, de los medios que han usado, del personal empleado para transportar a estas personas,
con el fin de que posteriormente se pueda averiguar si hay más gente involucrada en ese proceso o en ese transporte en concreto, que normalmente sí la hay. Esto nos sirve al fin y al cabo pues para aprender qué ruta y qué medios han utilizado ellos para transportar la mercancía y para nosotros prevenirlo en el futuro y poder tener una mayor posibilidad y facilidad a la hora de detectar esta ruta y luchar contra el narcotráfico. Perfecto, y ahora me gustaría pasar un poco a preguntarte sobre la prevención y me gustaría preguntarte qué crees tú que se podrían hacer para llegar a prevenir estas situaciones de mula. Bueno, es un tema bastante complicado, la verdad, porque aquí no solo entra la policía española o la orden española como tal, es un tema internacional, ¿no? Porque al final la droga acaba viniendo de fuera del país. Entonces debería haber mucha gente implicada, ¿no? Y esto políticamente hablando es complicado porque aquí entra en juego muchos intereses políticos y la demanda que hay como tal de las drogas. Ahora me gustaría saber también si tú crees que el mundo del narcotráfico ha ido evolucionando en los últimos años o se ha mantenido igual con el paso del tiempo. Hombre, pues claramente, ¿no? Todo al fin y al cabo evoluciona y el mundo del narcotráfico, perdón, no para de evolucionar. Es cada vez más sofisticado y van evolucionando mucho más las tecnologías y los medios que hay a su alrededor. Aunque al fin y al cabo nosotros también evolucionamos, ¿no? Y también hallamos nuevos métodos de detección y formas de luchar contra el narcotráfico. Y con toda esta evolución que me comentas que siempre hay, ¿cómo llega a ser de difícil el que vosotros podáis detectar y llegar a desmantelar una red de narcotráfico? Bueno, es muy complicado, es lo que te comentaba antes de los diferentes países. Al fin y al cabo entran en juego muchísimos países porque la droga viene de fuera y es muy complicado coordinarte con países, por ejemplo, de Latinoamérica para erradicar desde, digamos, la zona cero la producción y el transporte de la droga, ¿no? Ocurre también que a niveles de la gente que controla el narcotráfico son grandes jefes mayoritariamente y son organizaciones que funcionan a nivel mundial, lo cual hace que sea muy complicado encasillarlo en un continente o en un país concreto y poder localizar y dar con ellos. Ahora que estamos hablando de países y lo difícil que suele ser en algunas zonas de estos, me gustaría centrarme aquí en la zona de la península y preguntarte qué zonas consideras que están más afectadas a los puntos calientes de esta problemática. Bueno, al fin y al cabo, dentro de España, pues está claro que la forma más fácil de introducir la droga, como ya se ha visto, es por mar, claramente. Entonces las zonas más afectadas son la parte de Galicia y la comunidad autónoma de Andalucía, sobre todo la parte sur de Cádiz, porque son las zonas que más colindan con Marruecos y con Latinoamérica. Es mucho más fácil introducir por ahí la droga que quizás intentar transportarla por el Mediterráneo. Ahora me gustaría darle un carácter un poco más personal, si me lo permite, y me gustaría preguntarte si recuerdas o tienes en la memoria algún caso que te llegara a impactar de aquella época que estuviste en Marruecos y relacionado con el narcotráfico. Bueno, sí, tengo una anécdota de, bueno, cuando estuve viviendo en el norte de Marruecos, como te comenté al principio, y es que, bueno, una noche un amigo y yo decidimos ir a un casino, ¿no? No habíamos visto nunca uno como tal por dentro y queríamos verlo a ver si se parecía al de las películas. Allí pues encontramos a un hombre que estaba jugando a la ruleta y estaba acompañado, bueno, pues claro, supongo que sería de un guardaespaldas o un matón. Y ese hombre era muy curioso porque en cada bola que tiraba, el hombre se jugaba como 1 millón de pesetas. Porque te estoy hablando de que piensa que en aquel entonces era sobre el 98, hace ya muchísimos años. Y no estaba introducido todavía el euro. Entonces hubo un momento a lo que iba que ese señor decidió apostar un número y el croupier le dijo como que no podía apostar ese número. Desconozco a día de hoy por qué le dijo que no se podía apostar ese número. Total, el caso es que ese hombre le dijo literalmente que o le ponía el número que él quería o le cortaba la cabeza, que avisara al jefe del croupier. Y nosotros nos quedamos pues súper impactados, ¿no? La cosa se puso súper tensa y a lo que nosotros pues también fuimos un poco listos, digamos, y nos empezamos a quitar un poco de en medio como hacía el resto de la gente.
Ya estábamos fuera del casino comentando lo que había pasado y justamente apareció un hombre que estaba por allí también, que había visto la misma situación que nosotros, y nos comentó que ese hombre era un cabecilla de las bandas de narcotráfico del país, era uno de los mayores cabecillas del narcotráfico de hachís. Y la verdad que nos quedamos de hielo tras el comentario, porque a nosotros nos pareció un despropósito, ¿no? La forma de prepotencia, ¿no? En la que ese hombre se dirigía al croupier, la forma de derrochar dinero que tenía, ¿no? Como que me impactó mucho esa mentalidad de aquí yo soy el jefe y se hace lo que yo me da la gana o me cargo a alguien, ¿no? La verdad que fue muy impactante. Y en referencia a esta sociedad en la que nosotros mismos vivimos, que al final es la que sufre las consecuencias y los daños del narcotráfico, ¿crees que realmente las personas entienden este daño, estas consecuencias más allá de lo que conlleva consumir? Bueno, digamos que no hay una conciencia real, ¿no? Del daño que ocasiona el narcotráfico, no en sí el consumo, sino el propio impacto que tiene el narcotráfico en la sociedad y en el impacto de la vida de miles de personas. Pero claro, como es un tema de económico, de poder económico, pues no se es consciente de este daño que produce. Y citando esta sociedad y este estado en el que vivimos, ¿crees que el Estado realmente nos educa para poder prevenir este narcotráfico, viendo estos intereses que comenta? Bueno, realmente en todos los estamentos del Estado, aparte de la prevención, ¿no? Que el propio Estado intenta involucrar en la gente, se intenta también ejercer una educación en la sociedad, ¿no? Sobre los aspectos negativos que tiene la causa del consumo. Pero es muy difícil también esto debido a lo que te he comentado antes, el poder económico que existe, ¿no? Que el problema principal de no poder erradicar como tal el narcotráfico desde raíz. Lo principal, lo ideal sería pues esto, que se pudiera erradicar el consumo de la sustancia, ¿no? Y así se acabaría pues la demanda de esta sustancia. Al no haber nadie que la consumiera no habría demanda, pero como ya te digo es algo que está muy arraigado a día de hoy ya en la sociedad y es muy complicado luchar contra él. También me gustaría hacer referencia al mundo de lo que es el cine y la televisión, ya que lo hemos nombrado también en este podcast y se ha hablado de este tema, pero me gustaría conocer tu opinión sobre si crees que la visión que se nos da a través de esta arte es una visión realista o realmente está manipulada. Bueno, digamos que no es muy realista del todo, ¿no? Como todo lo que pasa en el cine, como cuando enseñan las cárceles o los colegios americanos, cualquier tipo de cosa que se idealice o se romantice en el cine, pero sí es verdad que en otras cosas sí aciertan de pleno, ¿no? Depende al fin y al cabo de la información que hayan tenido pues, la propia gente que ha hecho la película. Hay gente pues, que hace la película teniendo información, no habiendo hablado con expertos, o gente que simplemente la hace pues por hacer una película atractiva y por la propia idea o concepción que ellos tienen de cómo es esto, ¿no? Cómo es el narcotráfico. Y hablando de estas propias concepciones que tiene la gente y del sistema actual en el que vivimos, ¿qué crees tú que haría falta para que se produjesen de verdad cambios y hubiese más prevención en esta sociedad? Bueno, quizá darle una vuelta o un lavado de cara a la legislación que hay sobre la droga, ¿no? Aunque en Holanda no podría decirte si se ha llegado a tener mucha suerte con este tema, ¿no? Que Holanda ya sabemos que es un país bueno, pues que ha propuesto, digamos, ha dado más libertad o más libertinaje en el consumo de drogas, digamos que hay más libre albedrío, pero tampoco sabría decirte si ha sido un sistema o una acción efectiva. Tendría que haber un consenso mundial para intentar acabar con los países productores. Y a esto mismo te quería hacer referencia justo ahora, esto de intentar acabar con esta problemática, y te quería preguntar si crees que algún día se podría erradicar o solo llegar a contenerlo. Sinceramente, a día de hoy creo que no. Estoy bastante seguro que no porque, como ya he comentado en las últimas preguntas que me ha hecho, hemos estado comentando hasta ahora, hay muchos intereses económicos que están involucrados en el narcotráfico y los propios estados son los propios que están permitiendo que esto vaya a más y se esté tan implantado en la sociedad como está a día de hoy.
Y ahora, para finalizar con estas preguntas y esta conversación, quería preguntarte si tienes algún mensaje que le dejaría a nuestros oyentes del podcast sobre este tema. Bueno, pues al final puede sonar un poco a lo que te dirían tus padres, ¿no? Cualquier sábado que sale cualquier estudiante, pero al final no consumáis droga y sobre todo en tema del dinero, que al final dinero fácil trae más problemas que soluciones y lo mismo que va viene. Vale, pues nada, muchísimas gracias a vosotras pues, por poder compartir, permitirme que comparta una parte de lo que no se ve con todos vosotros y ojalá que este tipo de podcasts que hacéis y espacios que hacen de más estudiantes ayuden para abrir los ojos al resto de personas y para que se puedan ver otras realidades. Muchísimas gracias a ti por compartir este rato con nosotros y haberte prestado para estar esta tarde aquí, ya que historias como la tuya nos recuerdan que el narcotráfico al fin y al cabo no es solo una red de crimen, sino que también es una red en la que vemos marcadas las desigualdades, silencio y resistencia de aquellas personas que la mayoría de las veces no tienen voz. Así que gracias a ti por acompañarnos en este episodio y hasta que ha llegado nuestro podcast. Y a vosotros muchas gracias por acompañarnos y pasar con nosotros este tiempo. Esperemos que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo episodio.